Buenas tardes, soy Pedro Ramírez Suárez de CIA Consulting México y el día de hoy vamos a platicar sobre programación asíncrona. Primero que nada, no sé si alguien de aquí quiera contarnos si tienen experiencia con eso, si han escuchado de eso. Creo que, bueno, algunos de ustedes son más bien desarrolladores Ruby, nos vamos a enfocar en C#, pero pues me imagino que Ruby tiene conceptos similares y los principios pues se pueden aplicar. ¿Alguien tiene experiencia? De todos modos ahorita lo vamos a ver, pero si alguien, me gustaría saber si alguien lo sabe. Bueno, primero que nada hay una diferencia. De repente las personas como que se mezclan los conceptos de lo que es programación asíncrona y programación en paralelo. Entonces vamos a aclarar un poquito la siguiente slide, por favor. Vamos a aclarar un poquito cuál es la principal diferencia entre programación en paralelo y programación asíncrona. La programación en paralelo tiene la principal característica que tú puedes lanzar muchas tareas, pero tu UI o tu thread principal se queda bloqueado hasta que todas esas tareas se terminan. Bueno, dependiendo pues de cómo hayas desarrollado, pero normalmente tú lanzas, no sé, 5 tareas en paralelo, se ejecutan y ya que terminan todas, pues tú haces algo con eso. Puede ser que a veces le regreses, las proceses y mandes una sola respuesta al usuario. Puede ser que pues, utilices las 10 y se las pasas las 5, le pases los 5 de nuevo a otro pues, bloque de código, ¿no? Pero mientras estas tareas se ejecutan, tu máquina o tu thread principal se queda bloqueado y no puedes hacer nada. Entonces aquí pues la imagen es más o menos, para hacer una analogía muy sencilla, es como si tú te comunicaras con otra persona hablando con más de una persona. Mientras tú estás teniendo una conversación así en persona, no puedes hacer otra cosa. Tú hablas, la otra persona te habla, lo escuchas y estás ocupado en ese momento y no puedes hacer otra actividad más que estar en la conversación. Entonces así es el concepto pues, muy sencillo de lo que es programación en paralelo, y es ideal para cuando, al decir ideal me refiero a que se puede utilizar como tú quieras, pues básicamente, pero es ideal para cuando la misma tarea se ejecuta varias veces. Por ejemplo, que quieres sacar la serie de Fibonacci para los números del 1 al 100, entonces lanzas un thread por cada cálculo del 1 al 100 y al final pues haces algo con los resultados y los mandas al usuario o al siguiente proceso. O también es para cuando estas operaciones son independientes unos de otros, tal vez no son las mismas, pero por ejemplo vamos a suponer que para mandarle una respuesta a la UI necesitas consultar 2 bases de datos diferentes y un servicio web, y estas llamadas realmente no tienen nada que ver entre ellas, más que al final pues vas a juntarlas y se las vas a pasar a la UI y la UI pues va a presentar partes de cada una, ¿no? Entonces las llamadas son independientes, cada thread hace una llamada y al final pues le regresas el resultado. La otra también es ideal para cuando las operaciones se ejecutan, hacen cálculos complejos del CPU. Entonces esto es porque a cada thread pues, se le asignan sus recursos y pues, los tiene ahí agarrados hasta que ya los suelta y pues se le pasan al siguiente proceso. Entonces la programación asíncrona es algo así parecido al email o al correo, donde tú escribes una carta, un mensaje, lo mandas y en lo que el otro te responde pues tú te puedes poner a hacer cualquier cosa. Y esto es muy importante porque bueno, es ideal para cuando las operaciones que tú quieres ejecutar son operaciones que involucran latencia en la red o que tienes que esperar pero no de manera activa. Por ejemplo, que vas a hacer una llamada a un web service y el web service a lo mejor está muy lento y tu llamada, pues tu thread se va a quedar ahí y tu aplicación se va a quedar colgada hasta que regrese y ya entonces puedas hacer algo con la respuesta. No sé si han visto por ahí a veces en aplicaciones Windows que dice, esa es una operación y de repente como que se pone gris y dice la aplicación no está respondiendo. ¿Alguien lo ha visto? Pues bueno, no siempre, pero puede ser que es por eso, porque no están utilizando programación asíncrona. Entonces el thread se bloqueó y no puedes hacer nada más. En cambio así, pues tú lanzas la operación, le dices, ve y tráeme este dato de base de datos del web service, y mientras tanto el usuario puede seguir interactuando con la aplicación, puede seguir escribiendo, puede seguir, no sé, lanzando otra operación de consulta, de guardar, lo que sea. Entonces para operaciones que sean, por ejemplo, lo clásico es operaciones de disco, llamadas a web services,
a bases de datos que son normalmente muy lentas. Esto si la base de datos corre en el mismo servidor, como que no tiene mucho sentido, pero pues bueno, a lo mejor en algunas bases de datos que están muy ocupadas, que no tienes mucha seguridad de cuánto se va a tardar la llamada, pues es ideal para esos casos. También es ideal para usar menos recursos. Aquí, por cada que se crea un thread con el .NET Framework, ocupa aproximadamente, según la documentación que ellos tienen, ocupa aproximadamente 1 mega solamente de memoria que necesita para poder manejar lo que es el thread. Entonces, hablando específicamente de lo que son aplicaciones web, vamos a decir, la manera en la que trabaja un web server así a grandes rasgos, pues es de que por cada request se crea un hilo o un thread que agarra lo que es el IIS del thread pool, que es básicamente pues una pool de threads, se lo asigna a un thread y entonces ese thread está ocupado hasta que termina todo y le manda la respuesta al usuario. Pero si tu aplicación está en single thread, por ejemplo, o que dentro de tu request tú ocupas muchos threads, entonces la aplicación entra, bueno, si es nomás síncrona, pues va a ocupar un thread por cada request que tengas. Entonces, imagínate, el límite de default de Windows para ese thread pool del que hablo son 5000, me parece 5000 threads que puedes tener, y esto lo puedes cambiar solamente en el machine config, pero pues no se recomienda que se cambie. Entonces quiere decir que si en algún momento tú utilizas los 5000 threads, vas a estar ocupando más o menos 5 GB de memoria que podrías estarte ahorrando, no todos, pero sí algunos. Y hay un white paper de Microsoft que dice que aproximadamente ellos hicieron, no sé qué cálculos exactamente, pero hicieron varias pruebas de carga, y aproximadamente puede servir al mismo número de usuarios de request en un web server, aproximadamente con 50 threads nada más. Entonces pues imagínate que va de 50 megas a 5 gigas de memoria que están ahí pues desperdiciados en realidad por la manera en la que desarrollamos la aplicación. Entonces bueno, la otra es ideal para cuando queremos que nuestra UI sea responsiva. Esta, en el caso de una aplicación web, a lo mejor como que no tiene mucho sentido porque la UI pues corre en el browser, no en el servidor. Pero obviamente si tu servidor tiene lo programaste de manera asíncrona, pues vas a poder servir mejor a tus usuarios que estén lanzando los requests a través de Ajax o lo que sea, ¿no? Entonces ahorita lo que voy a hacer es voy a presentar, quería mostrar un proyecto que tengo, que lo vieran ejecutándose con los resultados y todo eso, pero no es posible porque no podemos compartir la pantalla de mi computadora, pero de todos modos traje, lo que sí tenemos son los archivos, entonces no lo voy a poder correr, pero les voy a mostrar cómo se desarrolla con la programación asíncrona. Entonces, pues empezamos. Aquí me voy a enfocar en lo que son las aplicaciones web. Entonces, primero que nada quiero mostrarles cómo se hacía a partir del .NET Framework 4.0. Hay una manera muy sencilla de cómo se hace la programación asíncrona, como se hacía antes. En este caso es una aplicación MVC. Aquí tenemos un método asíncrono de la manera como se hacía antes. Básicamente tenías que tener 2 métodos para cada llamada asíncrona que tú querías implementar. En este caso pues tenías el método de entrada y tenías que seguir cierta convención, tenías que ponerle el nombre de tu acción y luego async, y esto tenía que ser fuerzas, y el método que regresaba el resultado tenía que llamarse pues como el método y tenías que decirle que era completed al final, y aquí ponías los parámetros pues que regresara todo en caso de que ocuparas regresar parámetros, aquí los mandabas. Entonces lo que hacías pues tenías que decirle al async manager que ibas a crear ibas a ejecutar una operación asíncrona, luego hacías lo que tenías que hacer. Aquí podría ser por ejemplo una llamada al web service, o podrías grabar un archivo en el disco físicamente y el resultado lo ejecutabas aquí. Si se fijan, tenemos un delegate o estamos suscribiendo un evento y le decimos que queremos que se haga cuando acabe, y le decimos pues que el resultado se lo vamos a mandar en esta variable que se tiene que llamar igual que esta,
y pues le decimos que ya acabaron nuestras operaciones asíncronas y así era. Y acá pues simplemente en la operación que regresa, básicamente lo que se hacía normalmente era simplemente mandar el resultado de regreso a la UI o un JSON o lo que fuera. Entonces pues si se fijan no era bueno, había que escribir mucho código para hacer cosas muy sencillas. A partir del Framework 4 ya es mucho más sencillo. Si se fijan, básicamente este mismo método de aquí equivale a todos los que están acá. Entonces es mucho más sencillo. Hay dos pues, instrucciones principales que se utilizan en la programación asíncrona, y es el async y el await. El async es una manera de decirle pues al código, pues estamos indicando en nuestro código que la operación es asíncrona, y el await le estamos diciendo que que esta operación de aquí, este método es un método asíncrono y que tenemos que esperar a que termine para poder continuar. Entonces la firma del método se tiene que cambiar. Lo que regresa se pone dentro de, bueno, tiene que regresar una operación del tipo de una operación task con este tipo JSON result, que ahí puede ir view result o cualquier otro tipo de resultado. Entonces, si se fijan, la programación asíncrona es muy similar a lo que es la programación que siempre hacemos. De hecho, aquí abajo hay un ejemplo de cómo sería sin hacerlo asíncrono. Si se fijan, hay muy pocas diferencias. Es básicamente pues lo mismo. Regresamos un JSON y el método pues no cambia mucho. Entonces es muy fácil de implementar con las nuevas características del .NET Framework. Ahora, esta es la parte del control de una aplicación en VC, pero para poder hacerlo asíncrono nosotros necesitamos pues que el resto de nuestro código también sea asíncrono. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, en este caso por ejemplo, cuando las clases que utilizamos y queremos hacer un request a una URL, por ejemplo, ya nos proporcionan métodos asíncronos y métodos síncronos. Casi todas, muchas clases de .NET Framework ya nos tienen las dos versiones, la asíncrona y la síncrona. Operaciones a la base de datos, a disco, ya existen muchas, pero en caso de que ustedes necesiten implementar una a mano, pues lo que se hace es algo así, es muy similar. Le dices bueno, escribes que tu método es síncrono, regresas un objeto de este tipo task que regresa un entero y ejecutas bueno, en tu código pones las operaciones asíncronas. En este caso, pues vemos lo mismo, el await y la operación en sí, la que hace esto. De hecho, aquí tiene varias versiones, ahorita las vamos a usar. ¿Dónde está? Necesito buscarlo. Ok, aquí está. Lo único que está haciendo este método de prueba es decirle que al thread que se duerma tantos segundos, bueno, milisegundos en este caso, y al final yo creo un resultado falso, por decirlo así, del tipo task, para que el resto del código sea asíncrono. Ahora, algo muy importante aquí es que no se debe de revolver, bueno, las mejores prácticas dicen que no debes de revolver métodos síncronos con asíncronos. Puedes en algún momento utilizar los métodos asíncronos y forzarlos a que sean síncronos, pero pues no se recomienda porque estás perdiendo pues ahora sí que las ventajas que te daba la parte asíncrona. Y tú puedes hacer algo como lo que yo hice aquí, simular que un método es asíncrono y correrlo de manera síncrona, pero pues tampoco tiene caso porque al fin y al cabo va a ser pues, síncrono, ¿no? Entonces la idea es combinarlas, más bien que siempre sea síncrono o siempre sea asíncrono, dependiendo pues del tipo de método que vas a implementar. Entonces, pues me hubiera gustado tener la aplicación corriendo para que vieran algunas cosas, pero aquí las vamos a platicar. Bueno, esta es una versión del método asíncrono. Esta es la misma versión del método síncrono. Si se fijan, pues es básicamente lo mismo, el thread sleep, y regresamos el valor. Y aquí, bueno, ya vamos a suponer que ya tenemos todo nuestro código asíncrono o síncrono según como lo hayamos desarrollado, y ahora queremos integrarlo con lo que es pruebas unitarias. En este caso no hay mucha diferencia tampoco. Estoy utilizando NUnit. Si se fijan, esta es una prueba que va a probar métodos asíncronos y tengo que hacer algo similar a lo que se hace con los métodos. Le digo
a mi test, que es un test asíncrono. En este caso, cuando son asíncronos, el void se sustituye por task, y aquí hago mi código similar. Si se fijan, esta parte de aquí es similar a la del controller aquí. Entonces las llamadas internas de lo que es el test pues no cambian. Tienes que decirle que es asíncrono, que se espera hasta que termine, y ya después haces tus asserts. Entonces, bueno, no cambia mucho. Algo que quería mostrarles en los resultados era qué diferencia hay entre correr operaciones similares en diferentes threads, que sería con paralelo, programación paralela, y qué diferencia hay correrla con asíncrona. En este caso pues no vamos a poder ver bien los resultados, pero pues se los voy a contar. Todo el código del proyecto que funciona está en GitHub. Les van a pasar la URL ahorita en un momento. Pueden descargarlo, es para versión Visual Studio 2013. Entonces pues necesitan esa versión para checarlo, y pues van a ejecutar los tests y ahí van a ver cómo se comportan. Algo interesante aquí es, aquí están. Podemos hacer una combinación de paralelo y asíncrono. Por ejemplo, podemos crear 3 hilos, bueno, 3 threads podemos crear, y en cada thread lanzar una operación asíncrona. Eso sí se puede, se los puedes combinar. Lo que no se debe de combinar es asíncrono con síncrono. Entonces aquí hay una operación paralela. No sé si están familiarizados con las nuevas características del lenguaje de paralelo. Por ejemplo, antes pues tenías que crear tu thread, tenías que decirle el trabajo que tiene que hacer y luego decirle que empiece y un callback y no sé qué, y ahorita pues es muy sencillo. Por ejemplo, aquí le estoy diciendo que esta operación de aquí la ejecute 3 veces de la operación, bueno, que mande llamar esta at random. Ahorita la vemos. Es básicamente hace uso de la misma función que creamos para hacer nuestra demostración de los métodos asíncronos, y le estoy diciendo que el resultado de lo que me regresó se lo sume a esta variable que le paso aquí. Entonces, aquí es, y al final pues simplemente, no sé, esto de acá, y al final simplemente le regreso el resultado a quien lo llamó, ¿no? Entonces, algo muy importante aquí, hice varias versiones de esta. Por ejemplo, esta manera de hacerlo es una especie de implementar, de revolver paralelo con asíncrono, y la principal diferencia es que cada una de estas tareas pues están lanzando, como no le estoy poniendo el await, si se fijan, entonces no tengo que esperar a que la operación termine para ejecutar lo que sigue. Entonces estas 3 operaciones se están lanzando en paralelo, y aquí nada más le estoy diciendo que espere a todas, pero que las espere a todas al mismo tiempo. No le estoy diciendo esta primera, esta después, sino es muy parecido a hacer programación paralela, y al final pues le digo que regrese el resultado de la suma de lo que regresaron estos métodos básicamente. Esta es... Este es paralelo así, puro, por decirlo así, y esta también es una combinación de asíncrono con paralelo, es otra manera de hacerlo. Algo importante aquí que hay que notar, no sé si significa que tengo comentado el código del log. ¿Alguien lo ha usado? Los logs. Básicamente los logs es para cuando tú quieres bloquear, bueno, asegurarte que un recurso o un objeto está solo disponible para un thread al mismo tiempo. En este caso, como yo estoy sumando el resultado lo estoy sumando los resultados de todas las operaciones en una misma variable, necesito asegurarme, bueno, la operación es muy sencilla en este caso, no tendría que hacerlo, pero vamos a suponer que fuera operaciones de bancos, por ejemplo, donde tienes que sumar y restar dinero a transacciones. Entonces aquí sí sería importante asegurarnos que tenemos acceso de manera exclusiva a ese recurso. Cuando nosotros agregamos los logs, algo que se nota así mucho en los tests es que el tiempo que se necesita para hacer el log de un objeto sube bastante, y al final pues la ventaja del paralelo ya no se nota tanto con el del asíncrono que tiene que esperar. Lo que sí funciona así de manera muy rápida sin tener los logs es este ejercicio que hicimos aquí, donde se crean 3 diferentes tareas, las iniciamos las 3 al mismo tiempo, y al final
lo que se tarda en ejecutar todas las tareas es más o menos un poquito más de lo que se tarda la tarea más larga. ¿Y diferencia entre esto y el paralelo? Pues es, digamos, que otra forma de hacer paralelo. La diferencia sería que se recomienda que lo que es asíncrono lo manejes para operaciones que requieren más bien espera de que estás interactuando con otra, sí, con un servicio, con una base de datos, con una operación a visto. ¿Diferencia entre crear las 3 llamadas así o usar el código que has puesto abajo de paralelo? Ya, pues no estoy muy seguro, fíjate. La única diferencia es que esto automáticamente te hace el lock. De hecho, no necesitas un lock porque el resultado lo estás haciendo la suma hasta que ya terminaron todas, y aquí, por mejores prácticas, tendrías que bloquear el objeto para cada que quieres hacer la suma. Entonces esa sería a lo mejor la principal diferencia. Yo lo comenté el código para hacer las pruebas y ver cuánto se tardaban, pero en este caso pues agregarle el lock sí sube bastante. Entonces ¿recomiendas esa forma? Sí, de hecho es la que utilizamos en IEF para algunas operaciones. Básicamente eso es el proyecto. Como les digo, está disponible en GitHub, lo pueden descargar, pueden moverle y pues ahí van a ver los resultados, cuánto tiempo se tarda, cómo se ejecuta, y pues creo que hay mucho, pues el simple hecho de consumir menos recursos cuando está corriendo nuestra aplicación creo que es bastante interesante, y el hecho de que por lo menos que consumes menos recursos, pues tu servidor se supone que va a funcionar mejor. Además puedes atender a más usuarios al mismo tiempo. Yo hice un ejercicio rápido, si se fijan, esta operación es muy sencilla, la que estamos haciendo de prueba. Lo único que hace es un delay el tiempo que le pase lo multiplica por 100, se duerme X milisegundos, entonces es una operación muy sencilla. Yo hice pruebas poniéndole que se durmiera medio segundo, y luego hice pruebas de carga, y al final del día, sí, sin medir los recursos, sino simplemente el número de requests por segundo, no por segundo, el número de requests totales que puedes manejar en un día, varía muy poquito en este caso porque es una operación muy sencilla, pero era aproximadamente 200 más las que puedes manejar en un día. Digo, no es mucho, pero en operaciones más complejas, con el mismo hardware, pues vas a poder atender a más usuarios, además de que los vas a poder servir mejor, precisamente porque no estás bloqueando la UI o no estás bloqueando al resto de las operaciones. Entonces, bueno, básicamente eso es lo que quería platicarles. Hay mucho más que podemos ver. Aquí tengo al final aquí al final hay unos links con el código del proyecto, el proyecto de ejemplo, y 2 links de Microsoft. Uno es una introducción y conceptos básicos de Async Await, y el otro es un link a las mejores prácticas de programación asíncrona, desde convenciones, dónde es mejor usarla y todo eso. Entonces, bueno, ahí hay mucho para leer. ¿Tienes dudas? No sé si aquí tienen alguna duda. Hace ya varios días, semanas, mandaste tú un link acerca de unos videos de un nuevo framework de ASP.NET. Ahí había un video donde hablaban precisamente de la programación, ¿sí? Pero ahorita me causó duda. Puede ser que sea por falta de entendimiento del video y por los conceptos. Pero tú mencionabas que la programación normal era ejecutar líneas, esperar a que termine, ejecutar la siguiente línea y así sucesivamente. Y ahorita estabas mencionando que ya con la aplicación de los conceptos de asíncrono era ejecutar línea, esperar y luego seguir a la siguiente línea. Que no era, de acuerdo a lo que entendí en el video, era ejecutar la línea, si era por ejemplo un método, se hacía una promesa de regresar un objeto y seguir a la línea siguiente. La respuesta es sí, no, depende de cómo lo programes. Mira, por ejemplo, aquí un caso en el que se está haciendo así como lo mencionas es aquí, aquí. Estoy haciendo todas las llamadas, todas se ejecutan al mismo tiempo, y luego le estoy diciendo que espere que todas regresen. Ese es el caso que tú estás mencionando. El caso donde se tiene que esperar es
por ejemplo, aquí, bueno, supongamos que aquí después yo tuviera otra cosa que dijera, no sé, bueno, aquí no va a funcionar porque lo tendría que haber cachado en Arial, pero vamos a suponer que yo aquí tuviera x igual a esto, y yo después de aquí tuviera que hacer, no sé, x más, por decirlo así, algo muy sencillo. Entonces sí tengo que esperar, yo tendría que ponerle aquí la wait para decirle que se detenga ahí hasta que esté listo y ya puede continuar con lo demás. Entonces depende de cómo programes. Esta es una de las diferencias que bueno, creo que lo dije así y a lo mejor no lo expliqué bien. La programación asíncrona, las operaciones que tú ejecutas de manera asíncrona normalmente involucran que haya algo que haces después. Porque, por ejemplo, en el caso de guardar un archivo a disco, pues normalmente a lo mejor le vas a decir al usuario si lo pudiste hacer o no. O si haces una llamada a base de datos, pues a lo mejor le regresas al usuario. Y con la programación paralela, las operaciones que se lanzan normalmente pues son independientes entre ellas y al final regresas una sola cosa, pero aquí normalmente sí dependes de lo que está ocurriendo para continuar ejecutando tu código. Entonces, entonces depende más bien de cómo programes tú y de lo que hagas ahí, si se detiene o si no se detiene. A nivel de recursos, diferencia entre lanzar 7 threads, que se hace siempre, a hacer una llamada síncrona con esas 7 operaciones. O sea, decías que se consumían menos recursos, pero ¿cuál es la diferencia ahí entre disparar 7 threads distintos o hacer una llamada síncrona con esas 7 operaciones? Pues es que la llamada, es que aquí, bueno, mira, aquí estamos haciendo algo similar al paralelo. Yo no te podría decir, porque no hice el análisis de ver cuánta memoria consume contra otro que tenía, creo que al final, contra este de aquí que está comentado. Si te fijas en es precisamente el escenario que decíamos hace rato. Le estoy diciendo que se espere hasta que regrese para después ejecutar la siguiente línea y al final los sumo todos. Esto sería parecido a hacerlo síncrono. La única diferencia es que en lo que se ejecutan el thread actual que está ejecutando todo queda libre y otra llamada, hablando de un web server, por ejemplo, otro request puede entrar y utilizar ese thread, y cuando ya regresa, entonces se le asigna otro thread al que estaba ejecutando y se continúa con las operaciones. Entonces estás usando los recursos de un solo thread. No hay multithreading, entonces eso. Este de aquí no, este de acá sí. Entonces, puedes combinar las dos cosas dependiendo de lo que necesites hacer. No sé, algo más. Pues sería todo de mi parte. Entonces, los links y la presentación. Sí, los links ahorita los posteamos ahí en el timeline del live stream y ya después en el blog. Y se los comparto. Pues muchas gracias. Cualquier duda, pues se la mandan a Johnny y él me la hace llegar a mí. El código está en GitHub, ya les dije, tiene unit test, ahí pueden moverle, jugar con él y ver qué hace en cada caso. Muchas gracias, Pedro.